Inició la grabación. Vamos a seguir con lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Dicen en el chat para entrenar la idea con las charlas, seguramente. Vieron que hoy en día están intentando extraer datos de todos lados para entrenar las guías. Voy a compartir pantalla de Visual Studio y vamos a arrancar. Bien. Vamos a arrancar la clase repasando lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Esta ya va a ser la última clase de Angular que vamos a dar, como comentamos hace un rato. Esta última clase va a tener una impronta un poco diferente a las clases anteriores. La idea es, más que nada, dedicarnos a analizar el código de algunos componentes y capaz vamos a ir a un ritmo un poquito más rápido que las clases anteriores. Pero al principio vamos a repasar lo que estuvimos haciendo en la última clase. Estamos entonces desarrollando una aplicación frontend, SPA, utilizando Angular. Bien. Vamos a iniciarla para ver hasta dónde habíamos llegado. Bien. Esto me arrojó en la advertencia. Vamos a solucionar el problema y abrimos ya la aplicación. Voy a compartir pantalla del navegador. Preguntan en el chat si podemos hacer más zoom porque si no se ve muy chico en la grabación. ¿Qué es lo que se ve muy chico, Nair? ¿La letra del Visual Studio o todo en general? Perfecto. Ya le hago un zoom más. Ahí está. De nada, Nair. Bien. Ahora sí. Levantó la aplicación en el navegador. Lo que teníamos hasta ahora era una página de comienzo donde tenemos una pequeña introducción de nuestro sistema que nos dice crear una encuesta simple, rápido, anónimo. Este componente lo estuvimos haciendo en la clase anterior. Cuando nosotros hacemos clic en comenzar, eso simplemente lleva a otra pantalla que dice creación función. Acá es donde quedamos en la clase anterior, en cuanto a funcionalidad. Sin embargo, vamos a volver al Visual Studio. Bien. Estuvimos avanzando también con algunos componentes más que nos van a servir de apoyo para lo que vamos a desarrollar en esta clase y que nos sirvieron para tratar los conceptos más básicos de desarrollo de componentes. Creamos entonces un componente comienzo, que era el componente que contenía esa información que vimos recién en pantalla, y este botón que nos dirigía hacia barra creación. Creamos también un componente de creación completamente crudo, es lo que nos generó por defecto la herramienta nada más. En instante vamos a eliminar este componente y reemplazarlo con la implementación entera. Creamos también un componente texto de error que nos iba a servir para mostrar errores con un formato estándar dentro de nuestro sistema. El componente de error estaba compuesto por un span que adentro incluía el contenido que se pasa entre la tag de apertura y la tag de cierre de nuestro componente. Para eso utilizábamos la etiqueta especial ngContent. Teníamos también el archivo CSS para definir el estilo de nuestro error, que tenía un colorcito rojo y un margen, si no recuerdo mal. Exactamente.
Y en el archivo TypeScript no teníamos ninguna lógica personalizada. Es simplemente el archivo que se genera por defecto. ¿Bien? Después creamos un componente sección. En este componente sección teníamos una estructura muy similar a el componente texto error. En este caso era una sección que incluía el tag ngContent, pero tenía una particularidad. Podíamos personalizar el estilo al utilizar nuestro componente dentro de otros componentes, pasándole parámetros de entrada. ¿Cómo recibíamos la información de esos parámetros de entrada? Utilizando esta estructura input, que habíamos dicho que era una señal. Entonces, a través de estos inputs, nosotros podíamos recibir información en el componente hijo que nos enviaba el componente padre. A su vez, en este caso, definíamos valores por defecto en caso de que el componente padre no nos envíe ningún valor. Recordemos que para conseguir el valor que está contenido en estas señales, era necesario utilizar la sintaxis de nombre de señal, paréntesis. Esto extrae el valor que está guardado adentro de la señal. Para establecer un valor nuevo dentro de una señal, utilizábamos el método set. En este caso no aplicaba porque estas son señales input. Pero en esta clase vamos a ver dos tipos de señales más, que son las señales output y las señales modal. ¿Qué son las señales modal? Son señales que son entrada y salida al mismo tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Habíamos visto también esta estructura computer que nos permitía generar una señal a partir del valor de otras señales. En este caso generábamos un objeto con una sintaxis válida de estilo que nos permitía modificar el estilo de nuestra sección. A continuación, definimos algunas carpetas más que contenían archivos varios. Vamos a analizar lo que estuvimos creando al fin de la clase anterior. Por un lado teníamos una carpeta enums. Dentro de esa carpeta enums copiamos los enums que habíamos utilizado en el backend. En este caso, el enum que define los tipos de código que tenemos en la aplicación. Teníamos códigos de resultados y códigos de respuesta. Estos eran los UID que utilizábamos para confirmar que un usuario tenía en efecto permiso para ver los resultados de una encuesta o para responder. A su vez, habíamos copiado este enum de tipos de respuesta. ¿Qué valores tenía este enum de tipos de respuesta? Justamente los tipos de respuesta que podemos utilizar para configurar las preguntas en nuestra aplicación de creación de encuestas. Podíamos crear preguntas con respuestas abiertas, con respuestas de opción múltiple y selección simple, o con respuestas de opción múltiple y selección múltiple. A su vez, aparte del enum, habíamos creado esta estructura auxiliar que está acá abajo, que no es más que un array de objetos que contiene dos claves. Una clave tipo, que incluye el valor del enum, y una clave presentación, que incluye un string amigable que representa el tipo de respuesta. ¿Para qué vamos a usar esta estructura? Para poder mostrar de qué tipo de pregunta estamos configurando en la interfaz de usuario de forma amigable, para no mostrar este código que es bastante feo, ¿sí? Bien, entonces, esta constante nos iba a servir para mostrar los tipos de respuesta de forma más amigable en nuestra interfaz de usuario. Habíamos creado también una carpeta de interfaces. ¿Qué definimos en estas interfaces? Definimos los DTOs que vamos a utilizar para intercambiar información con el backend. ¿Para qué nos sirve esto? Para que el intercambio de información sea más robusto. ¿Bien? Asegurarnos de que estamos enviando la información que deberíamos enviar y que la información que recibimos respeta la estructura que nosotros deseamos en este caso. ¿Qué teníamos en las interfaces? Teníamos propiedades y, a su vez, teníamos
interfaces derivadas, vamos a llamarle, donde solo incluíamos algunas de las propiedades de la interfaz completa. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos una interfaz encuesta de Teo, que tenía las propiedades ID, que es el ID de la encuesta, nombre, que es el nombre de la encuesta, las preguntas de la encuesta y el código de respuesta de la encuesta. A su vez teníamos una interfaz create encuesta de Teo, que solo tiene las propiedades que nosotros necesitamos a la hora de crear una encuesta. En este caso estamos creando una segunda interfaz que es más restrictiva para asegurarnos de solo enviar los datos que nosotros necesitamos. ¿Bien? ¿Cómo generábamos esta segunda interfaz? Haciendo uso del tipo de utilidad pick. ¿Qué significa esta sintaxis? Significa crear una interfaz que se llame create encuesta de TO, que esté generada a partir de la interfaz encuesta de TO y que de esta interfaz utilice solo la propiedad nombre. Además, agregar una propiedad adicional que se llame preguntas, que sea un array de create pregunta de TO. ¿Bien? De forma similar, teníamos interfaces de pregunta, interfaces de opción, interfaces de crear pregunta y interfaces de crear opción. No voy a ir en detalle en las propiedades de cada uno porque lo estuvimos viendo un poco al final de la última clase y simplemente son interfaces que replican la estructura de las DTOs que utilizamos en el backend. Por último, habíamos generado un servicio. Y esperemos un segundo que me saco la campera y ya sé. Bien. Entonces, al final de la clase anterior, lo que hicimos fue crear este servicio encuesta service. ¿Para qué nos servían los servicios? En los servicios nosotros definíamos la lógica de negocio más pesada, si se quiere, de nuestra aplicación Angular. La idea de todas maneras es intentar que la aplicación del frontend tenga la menor cantidad de lógica pesada posible y en general los servicios se utilizan principalmente para hacer llamadas al backend. ¿Bien? En este caso, vamos a utilizar este servicio, encuesta service, para comunicarnos con los dos endpoints que habíamos creado en nuestra aplicación de Nest. ¿Cuál era la estructura de un servicio? En un servicio teníamos el decorador inyectable, le pasamos este objeto como parámetro, provided_in_root, que significa que este servicio va a estar disponible en toda nuestra aplicación. Un servicio, a final de cuentas, era simplemente una clase, en este caso una clase llamada encuesta service, y dentro del servicio, en este caso vamos a tener dos métodos principales. Un método crear encuesta, que nos va a permitir justamente crear una encuesta, se va a encargar de crear la solicitud para crear la encuesta en nuestra API, y un método de traer encuesta, que se va a encargar de obtener los datos de una encuesta, dados sus datos identificatorios. Vamos a analizar con un poco más de detalle la estructura de estos métodos. En primer lugar, tenemos esta línea, donde declarábamos una propiedad HTTP client y le asignábamos el valor de llamar a inject y pasarle el valor HTTP client. ¿Qué es este HTTP client? Es una estructura que nos provee Angular. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos inyectando, en este caso, el cliente HTTP. Así como en nuestro servicio inyectamos el cliente HTTP, los clientes de nuestro servicio van a inyectar el servicio. ¿Bien? En un rato vamos a ver cómo se ve el código de eso, pero es muy similar a esta línea. Nada más que quien quiera usar este servicio va a tener que ejecutar inject encuesta service. El método crear encuesta recibía como parámetro un DTO de tipo create encuesta DTO, que eran las interfaces que estábamos viendo hace un rato. Y retorna un observable
de un objeto que tiene esta estructura. ID de tipo número, código de respuesta de tipo string y código de resultados de tipo string. Esta era la estructura que nos retorna el endpoint de creación de encuestas de nuestro backend. Si recordamos la clase de Nest, cuando creamos nuestro endpoint de creación de encuesta, él mismo retorna un objeto con esta estructura. ¿Para qué queremos nosotros tener el ID del código de respuesta y el código de resultados al crear una encuesta? Para poder armar los dos enlaces que le vamos a brindar al usuario para que pueda compartir la encuesta a los usuarios que la tienen que responder y a quienes él desee que miren los resultados, ya sea solo él o alguna otra persona más, potencialmente. ¿Qué incluía la implementación de este método? Este método consiste únicamente de una llamada HTTP POST con la siguiente estructura. Utilizamos el objeto HTTP client que inyectamos más arriba y hacemos justamente un post. Indicamos que esperamos que se retorne un objeto con esta estructura, que es la estructura que hablamos recién, que retorna nuestro endpoint, y hacemos la solicitud a /API /B1 /encuestas, que era la ruta que habíamos definido para nuestro endpoint de creación de encuestas. Y le pasamos el DTO que nos llega por parámetro. ¿Bien? Hasta acá el método de crear encuesta. El método de traer encuesta es muy similar, pero va a ser en este caso un get, ¿no? El método de traer encuesta recibe como parámetro el ID de encuesta, el código y el tipo de código. Porque recordemos que a la hora de recuperar datos de una encuesta, podíamos utilizar un código de respuesta o un código de resultados. Este método está hecho de forma genérica, acepta cualquiera de los dos códigos. Este método va a retornar un observable de encuesta de DTO. Ahora en un rato vamos a hablar un poco más de estos observables. Ya estuvimos hablando en la clase anterior, pero vamos a repasar. Retorna un observable de encuesta de DTO. Y el contenido del método es nuevamente una única línea en la que retornamos el resultado de hacer un GET con nuestro cliente HTTP a la ruta API B1 encuestas /ID de encuesta, pasándole como parámetros el código y el tipo. Esta era la estructura que esperaba el método que nosotros desarrollamos en Nest para poder devolver los resultados de una encuesta en particular. ¿Bien? Por último, habíamos hecho este método test, que en instantes lo vamos a borrar, porque es simplemente un método para explicar cómo funcionan los observables. Habíamos dicho entonces que nuestros métodos van a retornar un observable. Entonces, las llamadas a los métodos get y post de los clientes HTTP retornan observables. ¿Qué son los observables? Los observables son estructuras proveídas por la librería RxJS. La librería RxJS nos permitía realizar programación reactiva en JavaScript de forma bastante poderosa y relativamente simple. Los observables particularmente eran similares a las promesas, pero en lugar de retornar un solo valor, retornan varios valores, potencialmente varios valores, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Promesa nos retorna un valor, observable varios. ¿Bien? Sin embargo, eso es teóricamente, porque en la práctica nosotros vamos a utilizar los observables para que nos retornen un único valor. En el caso del post nos van a retornar un único objeto que tiene esta estructura, y en el caso del get nos van a retornar un único objeto de tipo encuesta de DTO. ¿Para qué entonces usamos observables con las peticiones HTTP si nos van a retornar un único valor? Porque los observables tienen muchos métodos de utilidad que en el contexto de la librería se llaman operadores, que nos permiten realizar todo tipo de transformaciones de los datos que recibimos al realizar nuestras llamadas HTTP.
Por ejemplo, nos permite modificar la estructura de los datos antes de que lleguen al cliente, nos permite filtrar resultados que no queremos, nos permite reintentar las solicitudes si es que fallan, procesar los errores de forma especial y un montón de cosas más. Esta librería RxJS es muy poderosa. Como les dije en la clase anterior, les recomiendo que si tienen tiempo se pongan a leer la documentación porque la verdad que está muy buena. En este caso, sin embargo, vamos a hacer el uso más simple posible de la librería para que el ejemplo quede sencillo. Y este método se utiliza de la siguiente manera. Habíamos creado entonces este método test para probar el método traer encuesta. La forma en la que se ejecuta el método traer encuesta es la siguiente. This, en este caso porque estamos en la misma clase, punto traer encuesta, que era el nombre de nuestro método, recibía como parámetros el ID de una encuesta, el código y el tipo de código. Estos valores claramente no son válidos, simplemente están para mostrar un ejemplo de llamada. ¿Bien? Entonces, en este caso nosotros estaríamos trayendo la encuesta con ID 1, con código test. Este código no es válido porque recordemos que usábamos UIDs. Y el código que estamos utilizando para intentar obtener datos es de tipo código de respuesta. La llamada de este método, dijimos entonces que retornaba un observable. ¿Bien? ¿Qué hacemos nosotros con ese observable? Nosotros lo que tenemos que hacer es suscribirnos a ese observable. Al suscribirnos al observable, vamos a quedarnos escuchando y esperando que el observable nos retorne valores. Dijimos que en este caso el observable nos va a retornar un único valor. ¿Qué es lo que le pasamos como parámetro al método subscribe del observable que nos retorna al método traer encuesta? Le pasamos un objeto. Este objeto tiene dos llaves. Una propiedad next y una propiedad error. A la propiedad next le pasamos una callback que recibe como parámetro el resultado de ejecutar la solicitud. Y a la clave error, una callback que recibe como parámetro el error que aconteció al intentar realizar nuestra solicitud. En este caso, lo único que estamos haciendo es imprimir los resultados que llegan e imprimir el error si es que ocurre un error al realizar nuestra solicitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica en realidad? No lo vamos a imprimir, sino que vamos a hacer algo similar a lo siguiente. Esto va a fallar porque la propiedad no existe, pero vamos a hacer algo similar. ¿Bien? Lo hago así bien simple. Acá tampoco estamos usando señales, pero lo hago lo más simple posible para que se entienda. ¿Bien? La idea es, cuando nosotros llamemos al método traer encuesta, nos suscribimos al observable que retorna al método, y en caso de éxito, res va a contener los datos de nuestra encuesta, y lo que deberíamos hacer es guardarlos en una propiedad de nuestra clase. En este caso el servicio no tiene esta propiedad porque no aplica, pero esto es lo que vamos a terminar haciendo en nuestro componente cuando utilicemos este método de traer encuesta. El método de crear encuesta va a funcionar de forma extremadamente similar. Nos va a retornar un observable, nos suscribimos, al método de suscribir le pasamos un objeto que tiene las claves next, que maneja el caso de éxito, y error, que maneja los errores. ¿Bien? De todas formas, ya vamos a ver más ejemplos de esto cuando veamos los componentes que vamos a analizar esta clase. Con esto cerramos el repaso de la clase anterior. Voy a eliminar este método porque no aplica. Y vamos a seguir avanzando. Una cosa a tener en cuenta, chicos, en esta clase vamos a ver bastantes cosas específicas de PrimeNG. Habíamos dicho que la librería PrimeNG es de uso opcional. Pueden utilizar otras librerías o ninguna librería, ¿sí? Pero bueno, ya ahora que vamos a ver un componente, varios componentes en realidad un poco más complejos y completos, no le vamos a esquivar a usar algunas cosas específicas de PrimeNG. De todas formas, si van a usar PrimeNG, por supuesto que les va a servir el ejemplo, ¿no? Bien. Habíamos dicho entonces que en la clase anterior creamos este componente creación, simplemente para probar que funciona el botón
con la ruta barra creación. Ahora, este componente vamos a borrarlo. Esto nos va a dar un error en el archivo de rutas, porque el componente ya no existe. Y ahora vamos a definir que el path creación, en vez de llamar al componente creación component, que habíamos armado la clase anterior en el vuelo, llama un componente creación encuesta component. Este componente todavía no existe. ¿Bien? Lo que voy a proceder a hacer ahora es copiarlo del ejemplo que tenemos listo. Bien. ¿Qué acabo de hacer? Me copié 3 carpetas. Una carpeta creación encuesta, que va a tener los contenidos de nuestro componente de creación de encuestas, y 2 carpetas más. Una carpeta gestión opción dialog, donde vamos a gestionar un componente que nos permite administrar la creación y edición de opciones, y un componente gestión pregunta dialog, que va a representar un dialog de gestión de preguntas. ¿Bien? La idea, básicamente, en lo que queda de la clase es analizar el contenido de estos 3 componentes. Vamos a hacerlo de esta forma porque es bastante código y me parece que le vamos a sacar más jugo a ver un ejemplo un poquito más completo que otra alternativa que pudiésemos haber abordado. Este archivo de rutas nos sigue arrojando un error porque no tenemos importado este componente que acabamos de crear. Bien, ¿cómo va a quedar entonces nuestro archivo de rutas en este punto? Va a tener el path vacío, que nos lleva al componente de comienzo, que estuvimos viendo hace un rato en el navegador, el path creación, que nos lleva al componente creación encuesta component, que acabamos de crear, y este path comodín, que dice, si no coincide ninguna de las rutas con los valores de arriba, redirigí a la raíz. O sea, si accedemos a barra test, no va a coincidir ni con creación ni con vacío, y nos va a redirigir a la raíz. ¿Bien? Por ahora vamos a dejar el archivo de rutas, entonces, quieto. Esto me está arrojando un error. Ajá, perfecto. Esto me está diciendo que no tengo una clase opciones no vacías validator, que espera que exista. Voy a copiar un archivo más en esta carpeta validators dentro de app, que incluye opciones no vacías validator. ¿Bien? ¿Qué es este opciones no vacías validator? Ya vamos a ver. ¿Bien? Por ahora vamos a dejarlo quieto porque ver el contenido de esto sería adelantarnos por ahí a cosas que todavía no vimos y va a ser muy confuso. Bien. Esto por algún motivo me sigue tirando un error. Subo un nivel, sube otro nivel, barra validators, barra opciones no vacías validators. Voy a volver a arrancar. Uy. Vamos a arrancar, mejor dicho, el frontend, porque en teoría el archivo ya existe en esta ruta. Bien. Era una falsa alarma. Vamos a reiniciar la ventana, a ver si nos deja de aparecer el sonido en rojo. Perfecto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo funcionan los 3 componentes que acabamos de pegar y después vamos a analizar el código de cada uno.
Voy a compartir el navegador. Perfecto. En este punto, estamos en la misma página que ya habíamos visto hace un rato. Cuando accedemos a raíz, nos llega este componente de comienzo. Cuando hacemos clic en comenzar, teníamos un componente que era un botón de la librería PremNG que nos redireccionaba a la ruta barra creación. Si nosotros le hacemos clic, eso nos trae ahora a esta página. ¿Bien? Esta página se corresponde al componente de crear encuesta. ¿Bien? Es exactamente lo mismo que habíamos visto en el ejemplo ya de la segunda o tercera clase, cuando habíamos arrancado la cursada. Si les parece, vamos a crear una pregunta para ver un poco cómo funcionan los componentes y después vemos el código. Entonces, en nuestro componente de crear encuesta teníamos el título, crear una encuesta, un input, donde ingresamos el nombre de la encuesta, por ejemplo, comienzo de clases, un botón para agregar preguntas, un botón para finalizar la creación de nuestra encuesta, mensajes de error en los distintos campos. Acá yo estoy viendo que me quedó mal, escribí pregunta, no me había dado cuenta hasta ahora. Si nos acordamos cuando hagamos el código lo solucionamos. Y al hacer clic en agregar pregunta, se abre un dialog. Este dialog, titulado gestión de pregunta, se corresponde al componente gestión de pregunta dialog. ¿Bien? El nombre exacto era gestión-pregunta-dialog. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos un componente para esta pantalla. Por otro lado, al hacer clic en agregar pregunta, se abre este dialog que está codificado en otro componente diferente. Este dialog de gestión de pregunta nos permite ingresar el texto de la pregunta, por ejemplo, ¿qué esperas de esta materia? Pregunta típica del comienzo de clases. Y nos permite seleccionar el tipo de pregunta que estamos creando. Pueden ser preguntas con respuesta abierta, con respuesta de opción múltiple y selección simple, o con respuesta de opción múltiple y selección múltiple. Estas son las leyendas que habíamos definido en esa constante que habíamos visto que hacía nombres más amigables para los valores de nuestro enum de tipos de respuesta. ¿Bien? No sé si recuerdan, pero lo estuvimos viendo hace un rato y en la clase anterior también. Ahora cuando veamos el código lo repasamos de todas maneras. Entonces, ingresamos en primer lugar el texto de nuestra pregunta y después elegimos el tipo. Si es una pregunta de tipo abierta, como lo sería ¿qué esperas de esta materia?, podemos simplemente finalizar y la pregunta queda plasmada en nuestro componente de creación de encuestas. Nos dice el texto, entre paréntesis el tipo de pregunta y tenemos un botón de eliminar. Algo que habrán notado, si recuerdan, diferente al ejemplo de las primeras clases, es que en este caso no incluye la funcionalidad de editar. Solamente de crear preguntas y de crear opciones dentro de las preguntas, pero no de editar para que quede un poco más fácil para mostrarlo en la clase. ¿Bien? Podemos entonces eliminar preguntas que creamos antes de confirmar la creación de nuestra encuesta. Y podemos también crear preguntas de otro tipo. Vamos a crear, por ejemplo, la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones te describe mejor? Bien, en este caso le estamos preguntando cuál de las opciones describe mejor, así que esperamos una sola respuesta. Vamos a elegir tipo de pregunta, selección simple. Esto nos habilita
una sección nueva donde están las opciones que van a ser posibles dentro de nuestra pregunta. En principio nos dice que no hay opciones cargadas y tenemos un botón de agregar opción. Al hacer clic en agregar opción, se abre un segundo dialog titulado gestión de opción. Gestión de opción va a ser otro componente distinto. Acá tenemos en pantalla los 3 componentes que acabo de pegar. Componente de creación de pregunta, componente de creación de encuesta, un componente para el dialog de gestión de pregunta y un componente para el dialog de gestión de opción. ¿Qué tenemos en el dialog de gestión de opción? Únicamente un input de texto donde ingresamos el texto de nuestra opción. Por ejemplo, podría ser proactivo, una opción. Al hacer clic en finalizar, la opción queda disponible en nuestro diálogo de gestión de preguntas. Otra opción podría ser perezoso. No estoy seguro de que se escriba así. Así me suena más. Si está mal, corríjanme. Y otra opción podría ser, no sé, triste, por poner algo, ¿sí? Entonces, podemos crear múltiples opciones para cada pregunta utilizando nuestro botón de gestión de opciones. Cada vez que gestionamos una opción, estamos gestionando una única opción. ¿Bien? Una vez que estamos contentos con nuestra pregunta, finalizamos. Eso cierra el dialog de gestión de pregunta y deja el contenido de la pregunta y sus opciones disponible en el componente de creación de encuesta. Una vez que terminamos de manejar nuestro componente, vamos a hacer clic en finalizar. Esto va a abrir un dialog de confirmación. Vamos a ver también el código de los dialogs de confirmación en breves. Los dialogs que estuvimos viendo se podían también cerrar, en caso de que queramos cerrarlos. Y por último, cuando estamos contentos con nuestra encuesta, hacemos clic en confirmar. No estoy seguro de qué va a producir esto. Dice ha ocurrido un error porque no estamos corriendo el backend. ¿Bien? Bueno, esto también está interesante. El sistema nos informa diferentes cuestiones utilizando estos mensajes en la esquina superior derecha llamados toasts. ¿Bien? Vamos a ver también cómo generar toasts en el código que vamos a analizar a continuación. Entonces, nuestros componentes nos permiten crear una encuesta, gestionar una pregunta en específico y gestionar las opciones de una pregunta en específico. En este caso, los dialogs sirven únicamente para crear. ¿Bien? Tenemos también la opción de eliminar preguntas y dentro de, vamos a hacerla un poco menos elaborada, simplemente que se llame test, dentro del dialog de gestión de pregunta, si creamos una opción, podemos también eliminarla. ¿Bien? Esa sería la funcionalidad completa de los 3 componentes que vamos a ver en lo que queda de la clase. Sí, Luis. Profe, aprovecho que está en esta parte para hacerle una consulta y como le comenté anteriormente, si teníamos la posibilidad de manejarnos con libertad para hacer la parte del front, yo quería consultarle si era posible, o sea, si los evalúa bien, que nosotros manejemos todo lo que es la creación de la encuesta directamente en el lado del cliente y solo hacer el envío de la encuesta creada al backend. ¿A qué me refiero? Yo voy a crear una encuesta y mi encuesta la voy a terminar de enviar al backend cuando ya le dé finalizar y cuando ya esté seguro, etcétera, etcétera. Mientras tanto, yo lo único que voy a estar trabajando en el front, en el lado del cliente, todo con objetos y listas donde voy a estar guardando un tipo de preguntas, sus opciones, etcétera, etcétera. Y una vez finalizado... Está perfecto. Ok. Está perfecto y de hecho ese es el enfoque que estamos siguiendo ahora. Ok. Estamos guardando todo en el frontend
Bien. Y Y después, con el backend nos comunicamos únicamente al hacer clic en finalizar. ok. Y a la hora de traer o sea, a la hora de visualizar, digamos que nosotros queremos implementar la visualización de la encuesta porque determinamos de que la encuesta solo va a estar activa cuando modifiquemos un atributo que tenga, que marquemos como activa o inactiva. Una vez que ya esté en el back, sí podríamos traernos las encuestas y habilitar y tener un mecanismo como para habilitarla o no. Eso está bien también. Esa parte no la entendí del todo, Luis. Ok. Yo hago una encuesta. La encuesta va a tener un ID. ¿Sí? Ese ID es el que con el que podemos acceder a la encuesta. La encuesta va a tener nosotros vamos a, pongámosle, ¿no? Tenemos un listado donde mostramos en un dashboard para la parte de la persona que está creando todas las encuestas que tiene, ¿ok? Creadas, pero no habilitadas aún para el usuario exterior. O sea, pensemos que a lo mejor cuando yo le dé habilitada, cuando dé habilitada se me va a enviar, no sé, por WhatsApp un link a la persona que me dé la gana, pongamos. Podríamos hacer el uso de traerme esa encuesta para habilitarla en el front, habilitarla para que pase lo que acabo de decir. ¿Se Bien, lo que entendió? interpreto es, en tu A ver. dashboard vas a tener una lista con todas las encuestas que creó la Sí, persona. Cuando vos sí. haces clic en una encuesta en particular, vas a ir al backend y vas a tener los datos de la encuesta y vas a Ajá. tener un botón en esa pantalla para habilitarla o deshabilitarla, que a su vez va a ser una petición más para habilitar o deshabilitar. Claro, tipo como Sí, déjame está bien. revisar que está bien mi encuesta e incluso la voy a poder modificar. Le digo, no, esta pregunta la verdad que no. Ahí, bueno, ya voy a tener que usar un ida y vuelta con el backend porque voy a querer modificar la encuesta. Pero yo más que nada hago hincapié en la creación. Sí, en la pantalla de edición de encuesta que tengan, podrían seguir la misma metodología de hacer toda la edición en el frontend y simplemente hacer clic en finalizar que se guarde un put en este caso. Ah, De hecho, exacto. sería, Ah, bueno, es verdad. sería mucho más sencillo que hacer solicitudes cada vez que cambian un dato en el formulario. Exacto. Ok, genial. Bueno, Algo eso que se tienen puede que hacer. tener, tengan en cuenta, chicos, que al editar la estructura de la encuesta, tienen que tener cuidado con las respuestas que ya existan, ¿sí? Claro, claro. Porque Por eso probablemente les va a decía. arrojar errores de integridad referencial, la base de datos. Sí, por eso decía de que nosotros vamos a poder crear la encuesta, vamos a tenerla acá almacenadita ahí, visualmente en el dashboard de la persona, pero solo van a estar habilitadas cuando le demos, bueno, habilito la encuesta. Listo, ya se habilitó la encuesta, hago el put a la base de datos, ya se activa, ya hay un link, por ese link lo voy a poder copiar, lo voy a mandar por WhatsApp, por mail, por lo que yo entienda. Pero bueno, ya una vez que se habilitó, ya se va a quedar, ¿cómo se dice? Enable, disable, eso, que no se va a poder Sí, tocar. sí. Ok, Ah, no, no se puede modificar más. Sí, me parece bien. genial, profe, gracias. A vos, Luis, por el aporte. Bien, entonces, esa es la funcionalidad que van a tener los tres componentes que vamos a ver ahora. Voy a volver a Visual Studio. Bien. Bueno, acá vemos que apareció un error en la consola que dice que falló el proxy porque no se pudo conectar. Este error está perfecto porque no estoy corriendo el backend. Bien, por eso no puedo hacer la solicitud y por eso da error en el proxy. Bueno, algo interesante, ya que estamos en tema. A ver si no se me perdió el dato de la solicitud. No. Voy a volver un segundo al navegador, así ya vemos esto. Que tenía pensado verlo más adelante, pero como tuvimos el error, viene bien verlo ahora. Finalizamos nuestra encuesta de nuevo,
nuevamente arrojó un error, porque no está ejecutándose el backend. Si vemos la pestaña de red, vamos a ver que la solicitud se hizo al localhost 4200, ¿bien? Que es el puerto en el que estamos corriendo al frontend. Acá podemos ver en funcionamiento esa configuración de proxy que habíamos visto en un par de las clases anteriores, donde las solicitudes se va a hacer al mismo origen de la página y el servidor que nos da la aplicación Angular se va a encargar de redirigir las solicitudes a nuestro backend. Pero el navegador no se va a enterar de a dónde está corriendo nuestro backend. Las solicitudes las vamos a hacer al mismo origen que sirve nuestra aplicación Angular. ¿Bien? Simplemente quería mostrar en la práctica lo que estuvimos viendo de forma teórica y configurando en clases anteriores. Bien, ahora sí, vamos con el código. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que creamos de nuevo? 3 componentes: creación de encuesta, gestión de pregunta dialog, gestión de opción dialog y un validador. Esas son las cosas nuevas que tenemos en nuestro código. Vamos a empezar viendo el código de nuestro componente de gestión de opción. ¿Por qué? Porque no depende de los otros componentes y porque es el más simple. Así que vamos a arrancar con este. Vamos a ver en principio el archivo TypeScript de nuestro módulo de nuestro componente de gestión de opciones. Recordemos que los componentes se implementaban con clases. En este caso la clase se llama gestión de opción dialog component. En el nombre de la clase le agregamos component al final como convención. Las clases estaban decoradas con el decorador component al que le pasábamos un objeto. En este objeto definíamos el selector, que es la forma en la que vamos a incluir nuestro componente dentro de otros componentes. Por defecto, los nombres tienen como prefijo app, guión. ¿Bien? Definíamos también cuáles son los componentes y módulos que queremos importar para utilizar dentro de nuestro componente. En este caso vamos a importar un módulo de diálogos de PrimeNG. ¿Bien? Vamos a importar un módulo de formularios reactivos, que ya vamos a ver esta parte, formularios reactivos de Angular. Bien. Módulo de labels que flotan de PrimeNG. Nuestro componente personalizado que creamos en la clase anterior para mostrar textos de error con un formato estándar. Un componente para hacer input texts de PrimeNG y un componente para hacer botones de PrimeNG. ¿Bien? Y acá definíamos los archivos del template y del estilo. Vamos ahora a ver este archivo TypeScript. Acá van a ver varias cosas nuevas, ¿sí? En primer lugar, definimos una propiedad de nuestra clase llamada visible. Y le asignamos el resultado de ejecutar modal.required de tipo booleano. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en Angular moderno se utiliza una estructura llamada señales. ¿Qué eran las señales? Las señales básicamente son estructuras que nos permiten guardar valores adentro y que nos van a permitir reaccionar a cambios en el valor que está contenido dentro de esa estructura. ¿Bien? ¿Para qué queremos señales? Principalmente para mejorar el rendimiento de Angular. Porque como sigue un modelo reactivo, Angular no necesita estar revisando todo el tiempo si cambió el valor de cada propiedad de nuestra clase, sino que simplemente reacciona cuando cambian los valores de las señales. Eso suena lindo si se quiere, pero la realidad es que para programar se nos hace un poco más complicado. ¿Por qué? Vamos a definir una señal de ejemplo para repasar un poco esta parte.
¿Por qué se nos complica? Si nosotros definimos una propiedad en nuestra clase llamada test1, que tiene como valor hola, leer el valor de esa variable es tan simple como, bueno, esto no es válido, porque no estamos dentro de un método. Ahora sí. Disculpen, chicos, la desprolijidad. Se me ocurrió hacer este ejemplo en el vuelo, para repasar un poco esta parte. Bien. Supongamos que creamos una propiedad en nuestra clase llamada test1, que sea de tipo string, para que queden iguales los ejemplos, y que tenga como valor hola. Bien. Si nosotros queremos leer el valor de esta propiedad, simplemente es cuestión de referenciarla por nombre. Por ejemplo, en este caso estaríamos imprimiendo hola, ¿no? Esto es TypeScript tradicional de toda la vida. Si quisiésemos modificar el valor de test1, simplemente utilizamos igual. Bien, esto es una propiedad común. Con las señales se nos complica un poco la vida. ¿Por qué? Porque para leer el valor de la señal, tenemos que utilizar paréntesis al final. Si hacemos así, esto nos va a imprimir algo que seguramente va a decir algo como signal, y nos va a decir propiedades de la señal, y adentro va a decir el valor de la señal. ¿Bien? Pero en realidad, si nosotros lo que queremos es el valor de la señal, que es lo que vamos a querer casi todas las veces, tenemos que utilizar paréntesis. Esto va a imprimir hola también. ¿Bien? Y si queremos modificar el valor contenido dentro de la señal, en lugar de simplemente usar el operador igual, tenemos que utilizar el método set. ¿Bien? Y así modificamos el valor que está contenido dentro de la señal. Es ligeramente más engorroso que trabajar con propiedades de forma directa, pero es la nueva metodología de desarrollo de aplicaciones de Angular, ¿bien? Que permite un estilo un poco más reactivo, que trae beneficios a la hora de mejorar la eficiencia de nuestra aplicación. ¿Qué tipos de señales tenemos disponibles? Algunos de los tipos de señales que tenemos disponibles son signal, a secas, una señal común, vamos a llamarle, por decir de alguna forma, a la que le podemos modificar el valor y que vamos a utilizar en principio para definir propiedades dentro de nuestro formulario, como usaríamos propiedades de forma normal. ¿Bien? Teníamos también los inputs, que estuvimos viendo en la clase anterior y que estuvimos repasando al comienzo de esta clase, que nos permitían recibir valores del componente padre. Tenemos a su vez output, que nos permite emitir valores hacia el componente padre. Ya vamos a ver la sintaxis de esto. De hecho, acá abajo tenemos justamente un output. Y tenemos modal. ¿Bien? Esto me está arrojando un error. Model, perdón. ¿Para qué nos sirve model? Para sincronizar el valor de una propiedad entre el padre y el hijo. ¿Bien? O sea, input nos sirve para recibir valores del padre al hijo, output para emitir valores del hijo al padre, model para que estén sincronizados los valores en el hijo y en el padre. ¿Bien? Hay escenarios en los que queremos uno, hay escenarios en los que queremos el otro. Bien. Aclarado eso, vamos a ver, ahora sí, el contenido de este archivo TypeScript. Tenemos entonces una propiedad visible, que va a ser un model, que va a ser requerido y que va a ser booleano. ¿Para qué va a servir esto? Esto va a servir para
definir si nuestro dialog de gestión de opciones está visible o no. Y para mantener este valor sincronizado con el componente padre que utilice este dialog. ¿Bien? ¿Cuál es la sintaxis para llamar esto? Vamos a verlo rápidamente y volvemos con este código. Este es el componente padre, no lo vamos a ver en detalle porque lo vamos a ver en un rato. Me interesa que vean esta sintaxis. ¿Bien? Este es el componente padre, el template de componente padre. Acá estamos utilizando el componente hijo, que es ese dialog de gestión de opción. Con esta sintaxis, ¿bien? Corchete, paréntesis, nombre de model, perdón. Model es tipo de dialog, ¿sí? En un rato vamos a ver también model, por eso lo tengo medio cruzado en la cabeza. Nombre del model y nombre de la propiedad del componente padre en la que va a quedar sincronizado el valor. Dice en el componente bind two-way, claro, el two-way binding es exactamente este concepto, que antes de las señales se hacía de una manera diferente, que era considerablemente más complicada, ¿sí? En ese sentido sí que las señales simplificaron bastante. Exactamente, como están diciendo en el chat. Para esta comunicación padre-hijo, las señales simplifican bastante, ¿bien? Un montón inclusive. Para lo que nos complica es para las propiedades comunes, porque tiene esa sintaxis un poco extraña. Pero a final de cuentas, si alguien ha programado en Angular antes sin señales y ahora usa las señales, van a ver que después del choque inicial termina siendo más sencillo en realidad, sobre todo la comunicación entre padres e hijos. Banana en una caja. Esa no la tenía. ¿Qué sería la banana in a box, Leandro? Claro, porque usando un poco la imaginación, los paréntesis parecerían una banana y los corchetes la caja. Una regla Está bien. técnica. No se me hubiese ocurrido, pero está bien, es válido. Bien. Ya que estamos acá, vamos a ver esta segunda línea. ¿Qué es lo que estamos indicando con esto? Estamos indicando que vamos a recibir un evento, ¿bien? De un output llamado agregar opción. Y una vez que agregar opción nos dé un valor, esto acá es como que en el componente padre estamos esperando recibir valores desde el componente hijo, ¿bien? Estamos diciendo, cuando el componente hijo nos mande el evento agregar opción, vamos a llamar a este método de la clase del componente padre. Y le vamos a pasar como parámetro este pesos event, que va a tener información de cuál es el valor que nos está enviando el componente hijo. ¿Bien? Entonces, tenemos la sintaxis para trabajar con model y la sintaxis para trabajar con output. Vamos a volver al componente de gestión de opciones. Ya estoy viendo, chicos, que seguro no vamos a pasar de nuevo en esta clase de horario. Pero bueno, va a valer la pena. Entonces, visible, usamos model, comunicación sincronizada entre el padre y el hijo. Agregar opción, output, nos va a permitir emitir valores hacia el padre. Y esta es la última cosa más bien extraña que vamos a ver. Después vamos a ir un poco más rápido. Esta parte me estoy deteniendo más porque son conceptos nuevos. Form. De tipo form group. ¿Qué es esto? A la hora de construir formularios en Angular, nosotros tenemos dos opciones. Podemos hacer lo que se llama template driven forms, que son más simples, pero menos poderosas, o podemos hacer reactive forms, que son bastante más completas, pero que nos requieren un poco más de esfuerzo de aprendizaje al principio. ¿Bien? Y si se quiere también escribir un poco más de código.
¿Cómo decidimos que queremos usar una o la otra? Dependiendo de qué es lo que importemos. En este caso estoy importando el módulo de Reactive Forms. ¿Bien? ¿Qué es esto de Reactive Forms? Acá me estoy definiendo una propiedad form de tipo form group. ¿Bien? Esta línea me la voy a saltar temporariamente. Y acá tenemos el constructor de nuestra clase. En el constructor le voy a asignar valor a esta variable form. ¿Cuál es el valor que le voy a asignar a form? Una instancia de form group a la que le voy a pasar el siguiente objeto. Clave texto, a la que le voy a asignar un form control de tipo string, y que va a tomar como parámetros un string vacío y validator required. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos creando la estructura para un formulario. ¿Bien? Formularios de HTML. Estamos creando la estructura que queremos que respete el formulario que vamos a usar a nuestro componente. En nuestro caso estamos diciendo, nuestro componente va a tener un formulario llamado form, que va a tener una propiedad llamada texto, que va a ser de tipo string, que va a tener como valor por defecto string vacío, y como segundo parámetro se pasa un solo validador o un array de validadores. ¿Qué son los validadores? Son estructuras de Angular que nos permiten justamente validar que lo que ingresamos en los formularios cumpla con las expectativas. En este caso, validator required quiere decir que sí o sí tenemos que ingresar un texto para que el submit del formulario sea válido. ¿Bien? En este caso es relativamente sencillo porque es una sola propiedad. Cuando tenemos formularios con muchos campos, esto es bastante engorroso de leer al principio. ¿Bien? ¿Vale la pena hacer toda esta estructura? Desde ya que sí, porque esto es bastante poderoso, nos permite tener muy controlados los tipos de datos y las validaciones que queremos hacer en nuestro formulario. Podemos incluir validadores únicamente para un campo o validadores a nivel de formulario que afecten varios campos al mismo tiempo. Por ejemplo, para validar que tanto el ingreso de una contraseña como el repetir contraseña tienen el mismo valor. ¿Bien? Entonces podemos validar exactamente. Podemos validar propiedades en específico o podemos validar varias propiedades combinadas para algún fin especial. ¿Sí? Bien. Formularios reactivos. Vamos a ver ahora cómo se utiliza esto en el HTML. ¿Bien? Nos habíamos salteado esta línea. Private Message Service de tipo Message Service igual Inject Message Service. ¿Qué quiere decir esto? Estamos creando una propiedad llamada servicio de mensajes de tipo servicio de mensajes a la que le asignamos el resultado de ejecutar inject de el servicio de mensajes. Si recuerdan, esto es muy similar a la inyección del cliente HTTP que hicimos en nuestro servicio de encuestas. ¿Bien? Esta es la sintaxis moderna para inyectar servicios en nuestros componentes o servicios de Angular. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que ahora voy a tener disponible en mi componente un servicio de mensajes y va a tener disponibles varios métodos para mostrarle mensajes al usuario en la interfaz con esos cuadraditos de arriba a la derecha que vimos hace un rato con el mensaje de reunión, con los toast. Vamos a ver rápidamente el objeto Message Service. Tiene algunos métodos para agregar mensajes o para eliminar los mensajes. Bien. Este Message Service es de PrimeNG. Si utilizan otra librería, esta funcionalidad de mostrar mensajes seguramente va a diferir un poco o bastante. Bien. Vamos a seguir avanzando. En nuestro constructor, después de crear el formulario, tenemos esta llamada a effect. ¿Qué es esto de effect? Effect es una estructura a la que le pasamos una callback que se va a quedar esperando a que cambien los valores de las signals
que utilizamos dentro de la callback. Y si cambia el valor de alguna de las signals, va a ejecutar la callback. ¿Bien? O sea, si alguno de los valores de las signals que están adentro de este bloque cambian, se ejecuta la función. ¿Qué signals tenemos en este caso acá adentro? Visible, que era la signal que habíamos creado, que era de tipo model, que iba a estar sincronizada con el padre. Y dice, si el dialog está visible, resetea el formulario. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Esto quiere decir, cuando se abra el formulario o cuando se cierre el formulario, se va a ejecutar esta callback de forma automática. Va a reaccionar al cambio en el valor de la señal. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si cerramos el dialog, nada. Si lo abrimos, visible va a ser verdadero y se va a resetear el formulario. ¿Qué quiere decir esto? Si cargamos datos en el formulario, lo cerramos y lo volvemos a abrir, los datos no van a estar más. ¿Bien? Deform.reset vuelve el formulario a los valores vacíos, si es que habíamos cargado algo. ¿Ok? Porque si no cerraríamos, volveríamos a abrir y nos quedaría lo que habíamos cargado. Capaz en algún caso es el comportamiento deseado, en este caso queremos que quede limpito cuando lo volvemos a abrir al dialog. ¿Bien? Hay que tener cuidado con los effects porque podemos entrar en dependencias circulares. En este caso no deberíamos tener problemas. Vamos a seguir avanzando. Este es un método get común de JavaScript, ¿sí? Lo que nos va a retornar es el valor del control de texto de nuestro formulario. Para obtener ese valor, hacemos dis.form.get y el nombre del control. Y eso nos va a retornar el control entero, ¿sí? Si queremos después acceder al valor, tenemos que acceder a la propiedad value del control. ¿Bien? Vamos a ir avanzando porque esto es un get común. Por último, por anteúltimo en realidad, tenemos este método agregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método agregar? Y esto es bastante interesante. Vamos a decir, si la propiedad valid del formulario es falso, ¿sí? Entonces, marca todos los controles del formulario como que fueron tocados y genera un error con el servicio de mensajes que diga hay errores en el formulario. Y cancela la ejecución de este método retornando. ¿Por qué hacemos esto? Vieron que habíamos creado nuestro componente de texto error que mostraba errores. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros intentamos crear una opción y no ponemos un texto, entonces va a fallar la validación, deform.valid va a ser falso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el texto era requerido en el formulario. ¿Ok? Si falla alguno de los validadores, entonces valid va a ser falso y se va a ejecutar este método. Esto dice, si hay algún error de validación, marca todos los campos como que fueron tocados por el usuario. ¿Para qué es eso? Porque los errores solo se muestran una vez que vos tocas el campo. Porque si no, vos al abrir el formulario ya tendrías todo lleno de errores porque no ingresaste nada todavía, en el caso de que los campos sean requeridos. Entonces dice, simula que el usuario tocó todos los campos para mostrarle todos los errores que tiene en el formulario y emitir un mensaje de error en un toast arriba que diga simplemente hay errores en el formulario. Ya vamos a ver cómo quedan plasmados estos mensajes de error específicos. ¿Bien? Van a ver que esta estructura la vamos a repetir también para los otros componentes. Por último, vamos a obtener el texto que se ingresó en el input, en ese control de texto del formulario, de la siguiente forma. This.form.getTexto, esto nos retorna el control, .value. Esto nos va a retornar el texto como tal que ingresó la persona en el input text. A continuación, llamamos al método emit de la propiedad agregar opción y le pasamos como valor la opción que cargó la persona.
O sea, nosotros cargamos en el input de nuestro dialog un texto y al darle a finalizar, esto va a emitir el valor de lo que nosotros ingresamos al componente padre. ¿Bien? Una vez que se emite el valor del componente padre, se cierra el dialog. ¿Qué es lo que hace el método cerrar? Hace un set a la señal visible con el valor false. Y al setear esto en false, nuestro formulario deja de renderizarse. ¿Bien? Vamos a ver el HTML de este componente de gestión de opción. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener, en principio, englobando el resto de las cosas, un componente pDialog. Este es un componente de PrimeNG para crear dialogs. Lógicamente, la lista completa de opciones y valores y demás la tienen disponible en la documentación de la librería. Y si utilizan alguna otra librería, van a traer la documentación de esa librería en particular. ¿Sí? En principio, para mi dialog, yo utilicé estas opciones. Tengan en cuenta que PrimeNG es una librería bastante completa, tiene montones de componentes con montones de opciones, así que tienen para mirar y aprender un montón si se ponen a leer la documentación. ¿Qué vamos a tener en nuestro dialog? Un header que dice gestión de opción. Vamos a definir la propiedad modal en true. ¿Qué eran los modales? Son los dialogs que agarran el foco en la mitad de la pantalla. ¿Bien? No confundir con model, como me pasó hace un rato. Puede pasar. Y vamos a definir que si está o no visible el dialog dependa de la propiedad visible de nuestro componente TypeScript. ¿Bien? Esto es similar a lo que vimos hace un rato, pero ahora lo vemos desde el punto de vista de que nosotros somos el componente padre. ¿Bien? Y este pDialog de la librería es el componente hijo. Recordemos entonces que esta sintaxis quería decir que el valor va a quedar sincronizado. Si nosotros cambiamos el valor de nuestra propiedad visible, se va a cambiar el valor de visible en el componente hijo. Si el componente hijo cambia el valor de la propiedad visible, se va a cambiar también en nuestra propiedad del componente. ¿En qué caso, por ejemplo, lo va a cambiar el hijo? Cuando damos clic en la X de arriba, por ejemplo. Eso va a definir visible en falso, se va a propagar el valor a nuestra propiedad visible del componente padre. ¿Bien? Estilo, definimos el ancho y decimos que al cerrarse el dialog, se ejecuta el método cerrar, que estuvimos viendo recién, de nuestro componente. Dentro del dialog tenemos un formulario. Y acá hay algunas cuestiones para prestar atención. Al attack form, a la hora de usar formularios reactivos, tenemos que indicarle cuál es el nombre del form group. En este caso, form. Este es el objeto form que estuvimos mirando recién. Y en este caso definí que cuando se haga submit del formulario, se llama el método agregar. El método agregar era ese método que vimos recién, que si tenía alguna cosa inválida al formulario, te lo marcaba como inválido y cancelaba la ejecución. Y si estaba todo ok, emitía el valor del texto para el padre. ¿Bien? ¿Qué tenemos dentro de nuestro formulario? Tenemos un div donde va a haber un input text para que nosotros ingresemos el texto de nuestra opción. Acá este pfloat label es un componente de PrimeNG. No me voy a tener mucho en esto, simplemente es un componente para mostrar las etiquetas de forma agradable. ¿Bien? Las labels. Lo que nos interesa en este caso, en principio, es esta línea. Estamos definiendo un input. ¿Bien? Y estamos diciendo que lo que se ingrese en este input tiene que quedar guardado en el control texto de nuestro form group. ¿Sí? Vamos a ver un segundo acá al archivo TypeScript. Teníamos nuestro form group con un control texto. Lo que estamos diciendo entonces es, el formulario tiene que respetar la estructura de form
la propiedad form de nuestra clase TypeScript. Y cuando ingreses valores en este input, eso va a quedar pegado al control llamado texto del form group. ¿Bien? Esa es la sintaxis. Y acá tenemos otra cosa interesante. Acá tenemos un if dentro de nuestro input, abajo en realidad, para ser más precisos, que dice, si texto es inválido y texto fue tocado, entonces renderiza un mensaje de error que diga requerido. Acá estamos usando nuestro componente de mensaje de error personalizado. Bien, vamos a ir un segundo al app para ver cómo se ve eso y ubicarnos un poco más en el espacio. Bien. Vamos a agregar una pregunta. Vamos a agregar una opción. Acá estamos en nuestro componente de gestión de opciones. Si yo todavía no toqué esto, entonces no me da error. Si yo lo toco y salgo, ahora sí me dice que hay error. El error lo arroja únicamente cuando es inválido y el campo ya fue tocado. ¿Bien? Por eso es que al hacer el submit, si había errores, marcábamos todos los campos como tocados, para que nos tire todos los errores que haya en todos los campos de nuestro formulario. Esta metodología de, vamos a volver al Visual Studio. Bien, esta metodología de renderizar el error específico para cada campo lleva un poco de tiempo cuando tenemos muchísimos campos, pero la realidad es que la experiencia de usuario es bastante buena, ¿sí? Porque te dice específicamente qué errores hay en cada caso. Bien, algo a tener en cuenta, esta sintaxis es nueva, lo hablé medio rápido, pero todavía no habíamos visto esto. En Angular moderno podemos utilizar @if, controlar condiciones de las propiedades de nuestro archivo TS, y si es verdadero se renderiza lo que pongamos entre llaves. ¿Bien? Es eso, no tiene mucho más misterio. Entonces, de esta forma mostramos errores si es que no se ingresa el texto. Son y 32, chicos, como siempre les decimos cuando nos pasamos un rato de hora. Tengan en cuenta que no hay ningún tipo de problema si se van. El resto de la clase va a quedar grabado y mañana, seguramente en la tarde, ya subimos la grabación. Bien. Sigamos avanzando en nuestro formulario. Teníamos entonces nuestro input y abajo tenemos un botón que tiene como texto finalizar. Es un botón con estilo de PrimeNG. Tiene algunas propiedades de estilo y demás, pero lo que nos interesa es que es un botón de tipo submit. ¿Bien? Entonces, al hacerle clic al finalizar, se ejecuta el método de submit del formulario, que en este caso es agregar, que como habíamos dicho, verificaba que esté todo ok. Si no está, nos muestra todos los errores correspondientes, y si está todo ok, emite el valor hacia el padre, y cierra el formulario, cierra el diálogo. ¿Bien? Y por último teníamos el archivo CSS, que como ya hemos dicho, no nos vamos a tener a ver CSS en las clases por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el componente de gestión de preguntas. El componente de gestión de preguntas va a ser muy similar a lo que estuvimos viendo en el componente de gestión de opción. Los dos componentes son bastante parecidos, ¿sí? Vamos a tener una propiedad visible, igual a como vimos recién, para definir si nuestro diálogo de gestión de preguntas está abierto o no. La propiedad con la que controlamos si el diálogo de gestión de opciones está abierto o no. En este caso va a ser una señal en el componente padre. Habíamos estado viendo ya la sintaxis de cómo sincronizamos el valor de esta variable con el componente hijo. Vamos a volver rápidamente a eso. Acá estamos diciendo sincronizar el valor de nuestra propiedad diálogo gestión opción visible con el valor del model visible del componente hijo.
que estuvimos viendo recién. Bien, así es como desde el padre controlamos si se abre o se cierra el hijo, utilizando esta señal dialog gestión opción visible. Tenemos un output, ¿sí? Para emitir el valor de nuestra pregunta una vez que terminemos de crearla. Tenemos una señal para denotar la opción seleccionada actualmente. Ya vamos a ver esta parte. Bueno, acá esto es un poco extraño, chicos, pero es básicamente lo que ya estamos viendo del tipo de utilidad pick. Estamos diciendo el tipo del valor de esta señal va a ser igual al campo texto de la interfaz create opción de TO, ¿sí? O bien puede ser null. Esto es lo que ya estuvimos viendo de los tipos de utilidad pick. Vamos a tener nuevamente el servicio de mensajes inyectado y en este caso también un servicio de confirmación, también de PrimeNG, inyectado con la misma sintaxis. En este caso vamos a tener también un formulario reactivo llamado form, que en este caso va a tener las propiedades texto, por defecto vacío, requerido, tipo, y va a tener como opciones posibles tipos respuesta enum, bien, que era abierta, cerrada, selección, no, perdón, abierta, selección simple, selección múltiple. Por valor de defecto va a ser null y va a ser requerido para poder hacer sumiendo en nuestro formulario. Y esto es distinto. Vamos a tener también una propiedad opciones, que es un form array. ¿Qué son los form arrays? Son arrays de controles, ¿sí? O sea, en vez de tener un solo control, vamos a tener muchos controles, uno para cada opción. No es más que eso. Y por defecto va a estar vacío. Y acá está lo que les comentaba hace un rato. Vamos a tener un validador personalizado llamado opciones no vacías. ¿Bien? Que va a controlar todos los campos de nuestro formulario en principio, ¿sí? Va a tener acceso a los valores de todos los campos de nuestro formulario. Este validador de opciones no vacías es el que nos había dado error al principio de la clase, que guardamos en esta carpetita, que va a hacer lo siguiente. Si no se cargó el tipo o no se cargaron las opciones para nuestra pregunta, entonces null. Null significa está todo ok. Si es una pregunta de tipo multiple choice y no le cargamos opciones, entonces retorna un error que diga opciones requeridas true. ¿Cómo definimos si es multiple choice? Viendo si el tipo se corresponde con el tipo de respuesta enum de opción múltiple selección múltiple o el de opción múltiple selección simple. O sea, si estamos creando una pregunta de tipo multiple choice y no le generamos opciones, nuestro formulario tiene que tirar error. Las preguntas con una opción múltiple, lógicamente, sí o sí tienen que tener opciones. Esta es como una validación personalizada para asegurar que nuestros datos estén ok. ¿Bien? Y por último, una función tiene ítems que simplemente revisa si se cargó o no alguna opción. Esto lo paso medio por arriba porque no es algo elemental, ¿sí? Simplemente quédense con la idea de que se pueden crear validadores personalizados para los formularios que pueden revisar los valores de un campo o de varios campos al mismo tiempo. Bien. Vamos a seguir avanzando. Esta parte es idéntica a la que vimos para el dialog de gestión de opciones. Una vez que se hace visible el dialog, reiniciamos los valores del formulario. Lo mismo que estuvimos hablando recién. Algo interesante acá es que a la hora de resetear nuestro formulario, aparte de llamar a reset, tenemos que hacer un clear de opciones. ¿Bien? Por la forma en la que funcionan los form arrays. ¿Qué es opciones? Opciones es el resultado de ejecutar este get. Este es un get de JavaScript
común, ¿sí? Que retorna el form array llamado opciones de nuestro formulario reactivo. Y está tipado. ¿Bien? Hasta acá vamos. Entonces, si a la hora de abrir nuestro formulario, limpiamos todo, en resumidas cuentas. Get tipos pregunta presentación es un método de utilidad que simplemente retorna esta constante que ya estuvimos viendo al principio de la clase, ¿bien? Que nos definía labels amigables para cada uno de nuestros tipos de respuesta. Ahora estoy yendo un poco más rápido, chicos, pero me interesa más que nada que se queden con los conceptos de qué es lo que podemos hacer con Angular, más que con la implementación exacta de estos componentes. Por supuesto que les va a quedar disponible el código y pueden revisar cada línea a detalle, ¿sí? Pero vamos a ver más que nada algunos ejemplos de qué podemos hacer con las librerías que estamos utilizando. Bien. Estos son gets comunes de propiedades del formulario para obtener el texto y el tipo. Este es el que ya estuvimos mirando. Tenemos un método de agregar muy similar al método de agregar del dialog de opciones. Controlamos que sea válido el formulario. Si no lo es, mostramos errores. Y si está todo ok, emitimos la pregunta que se crea a partir del formulario al componente padre. ¿Bien? En este caso estamos haciendo this.form.value para generar un objeto con todas las propiedades de todos los controles de nuestro formulario, de forma automática. Y emitimos ese objeto creado a partir de los valores ingresados en el formulario al componente padre. Una vez que emitimos el valor, cerramos el dialog, seteando visible a false. ¿Bien? Es multiple choice, ya lo estuvimos viendo. Abrir y agregar opción es un método que setea la propiedad dialog gestiona opción visible en true. O sea, es un método para abrir nuestro dialog de agregar una opción. Agregar una opción es el método que va a manejar el evento en el que el componente hijo de dialog de creación de opciones nos pasa la opción que se creó dentro del dialog. Recordemos que al darle finalizar en el dialog de gestión de opciones, eso emitía al componente padre, o sea, el componente en el que estamos ahora, cuál fue la opción que se creó en el dialog. Con este método recibimos ese valor que nos envía el componente hijo y lo agregamos al array de opciones de nuestro formulario. ¿Bien? Con la siguiente sintaxis. Agregamos un control con una propiedad texto que tenga como valor la opción que nos envió el componente hijo. Vamos a tener también un método eliminar opción, que no va a ser más que eliminar la opción que esté en un determinado índice. Y esto hasta ahora no lo vimos. ¿Bien? Confirmar eliminar opción. Dentro de este método vamos a hacer uso del servicio de confirmación de PrimeNG. El servicio de confirmación de PrimeNG nos permite generar dialogs de confirmación. El típico diálogo que dice, ¿estás seguro de que deseas realizar esta acción? ¿Sí o no? Vamos a llamar al método confirm de este servicio, pasándole un objeto con propiedades para personalizar ese diálogo de confirmación. En este caso, el mensaje va a ser confirmar eliminación. El header va a ser confirmación. Se va a poder cerrar. Bien, va a tener un determinado icono. El botón de cancelar va a tener también un estilo determinado y va a decir cancelar. El botón de aceptar va a decir confirmar. Y en caso de que hagamos clic en que sí, estamos seguros de que queremos eliminar, entonces se va a ejecutar esta callback. Va a llamar a el método eliminar opción que vimos hace un ratito. Y con eso terminamos el archivo TypeScript de nuestro componente de gestión de preguntas. Vamos a ver el template, que va a ser muy similar al que vimos recién. Vamos a usar un dialog de PrimeNG, en este caso con el header gestión de pregunta.
va a ser un modal. Si está visible o no se determina según la propiedad visible de nuestro componente. Le configuramos el estilo y decimos que al cerrar el formulario se llama el método cerrar de nuestro componente. Bien. Vamos a crear un formulario. Definimos que utilice como form group la propiedad form de nuestro componente. Y a la hora de hacer submit del formulario se llama el método agregar. Bien. Vamos a tener un input para el texto de la pregunta. Esto es extremadamente similar a lo que vimos recién. Definimos cuál es el control de nuestro formulario reactivo en el que va a quedar guardado el valor de este input del texto de la pregunta. Y definimos un if que va a renderizar un mensaje de error en caso de que haya problemas con el texto, que sea inválido. Vamos a definir también un dropdown, ¿sí? Una lista desplegable con un componente de PrimeLG que va a tomar como opciones los tipos de pregunta disponibles, ¿sí? O sea, si es abierta, selección simple o selección múltiple, que va a estar relacionado con el control tipo de nuestro formulario y que va a guardar el valor tipo y va a mostrar la propiedad presentación de nuestra constante de tipos de pregunta presentación, que es la constante que estuvimos viendo, que tenía por un lado como clave los valores del enum de tipo de pregunta y por el otro un string amigable para mostrar en la interfaz. Ese string amigable es el que vamos a mostrar acá. ¿Bien? Pero nos vamos a guardar el valor del enum que corresponde. Bien. Acá simplemente mostramos un error si el tipo es inválido. Y acá hay un if interesante. Estamos diciendo, si el usuario ya seleccionó un tipo y ese tipo es de multiple choice, o sea, opción múltiple, selección simple, o opción múltiple, selección múltiple, entonces renderiza. No hay problema, Luis. Va a quedar disponible si la grabación mañana. Si es una pregunta de multiple choice, renderiza esta sección. Acá estamos usando el componente app sección que habíamos creado nosotros en la clase anterior. ¿Qué es lo que se va a renderizar? Ese cuadradito verde que habíamos visto, donde tenemos las opciones que vamos cargando, que podemos ir eliminando las opciones y que al final tiene un botón para abrir el dialog de agregar una opción. Si hay alguna opción agregada, entonces iteramos en las opciones que ya fueron agregadas a la pregunta y por cada opción renderizamos el texto de la opción y un botón para eliminarla que llama al método de nuestro componente confirmar eliminar opción. Lo más interesante de toda esta parte para que tengan en cuenta es que se puede iterar sobre los valores de una lista de nuestro componente utilizando @for. ¿Bien? Y por cada valor renderizamos lo que está entre llaves. Tenemos también un else que dice, en caso de que no se haya ingresado ninguna opción, else renderiza un párrafo que diga, aún no hay opciones cargadas. Así que tenemos disponibles en principio if, else y for para renderizar cosas de forma opcional e iterativa en nuestro template de acuerdo a valores de nuestro archivo TypeScript. Al final tenemos un botón agregar opción que llama al método para abrir el dialog de agregar opciones. Acá tenemos una condición que dice que si falló nuestro validador personalizado de opciones requeridas, entonces muestra un texto que dice debe ingresar opciones. Y por último, tenemos un botón, finalizar, que ejecuta el submit del formulario. Recordemos que el submit del formulario lo que hacía era llamar a agregar. Y agregar lo que hacía era emitir la pregunta al componente padre y cerrar el dialog. Y acá al final del todo teníamos declarado
el componente de gestión de opciones, que fue el componente que estuvimos viendo al principio. Con esto cerramos el componente de gestión de pregunta. Está también el archivo CSS. Nuevamente, no estamos deteniéndonos a ver en detalle los archivos CSS. Para finalizar, vamos a cerrar lo que tenemos abierto. Y vamos a ver un poco el componente de creación de encuesta. Vamos a ver el archivo TypeScript. Selector va a ser app creación de encuesta. Recordemos que este era el componente que se activa al ingresar en barra creación, así que en realidad el selector no lo vamos a usar porque vamos a renderizar el componente al acceder a la ruta barra creación. Importamos componentes muy similares a lo que ya estuvimos mirando de PrimeNG. Nuestro componente personalizado para mostrar mensaje de error. Nuestro componente personalizado para crear secciones. Y el componente para gestionar preguntas que estuvimos viendo recién. En este componente de encuestas, nuevamente vamos a crear un formulario. Vamos a inyectar el servicio de mensaje de PrimeNG para generar mensajes para el usuario. Esto es nuevo. Vamos a inyectar router. Bien. Router nos lo provee Angular y nos permite navegar de forma programática a diferentes rutas de nuestra aplicación. Vamos a inyectar el servicio de confirmación. Vamos a inyectar nuestro servicio de encuestas. Esto hasta ahora no lo habíamos hecho. Como les había adelantado, la sintaxis es la siguiente. Private, nombre del servicio, de tipo encuesta service. Y le asignamos inject y el nombre de nuestra clase. Con esta sintaxis obtenemos una instancia de nuestro servicio de encuestas, que era el servicio que nos permitía hacer solicitudes al backend para crear encuestas y para recuperar los datos de una encuesta. Tenemos la propiedad que nos permite dejar visible o ocultar el dialog de gestión de preguntas. Y tenemos una propiedad a donde guardamos la pregunta que está seleccionada actualmente. Bien. En el constructor creamos nuestro formulario. Va a tener una propiedad nombre, que es el nombre de la encuesta. En el ejemplo que mostramos era comienzo de clases. Y vamos a tener una propiedad preguntas, que va a ser nuevamente un form array. Es decir, un array con varios controles adentro. Por defecto va a estar vacío. Va a tener dos validadores. Va a ser requerido y la longitud mínima va a ser 1. ¿Qué quiere decir esto? Para poder hacer submit de crear encuesta, tenés que haber creado por lo menos una pregunta. Eso es lo que quiere decir la inclusión de este navegador en la propiedad preguntas del formulario. Tenemos un get de preguntas, es un get común, un get de nombre, que es un get común, para obtener las propiedades del formulario. Un método abrir dialog, que setea dialog gestión pregunta visible en true, es decir, abre el dialog de gestión de preguntas. Un método para agregar una pregunta, que va a recibir la pregunta que nos envía el componente de gestión de preguntas una vez que finaliza la creación, y la va a guardar en nuestro array de preguntas. Un método para eliminar una pregunta, dado el índice, en caso de que damos clic en la X, para eliminar una pregunta que ya habíamos creado. Get tipo pregunta presentación, que dado un valor de tipo respuesta enum, retorna ese label amigable para mostrar en la pantalla. O sea, en vez de mostrar opción, guión bajo, múltiple, guión bajo, selección, guión bajo, múltiple, mostramos un texto amigable. Eso lo hacíamos con esa constante que estuvimos mirando. Vamos a tener un método para confirmar si de verdad queremos crear la encuesta, muy similar a lo que ya estuvimos viendo con el Confirmation Service de PrimeNG. En caso de que el usuario diga sí, quiero crear la encuesta, se va a llamar al método crear encuesta del componente. Perdón. Vamos a tener también un método para confirmar la eliminación de preguntas.
las acciones que son más definitivas le estamos poniendo confirmar, a las que no hay tanto problema no le pusimos dialog de confirmación. En este caso yo definí que para eliminar una pregunta me salte también un dialog de confirmación usando el confirmation service de PrimeNG. Y en caso de que la persona diga sí, quiero eliminar la pregunta, se llama el método eliminar pregunta que vimos más arriba. Y este es el método más interesante, si se quiere, y si no me equivoco, ya es el último, efectivamente. Método crear encuesta. Cuando nosotros hacemos clic en finalizar, ese finalizar era un submit, el onSubmit del formulario llama a este método. ¿Qué vamos a hacer en el método crear encuesta? En principio, lo mismo que habíamos hecho con los otros componentes que creamos. Revisamos que el formulario sea válido. Si no es válido, marcamos todos los controles como que fueron tocados por el usuario para que se muestren todos los errores de validación. Y agregamos un mensaje con toast que aparece en arriba a la derecha que diga hay errores en el formulario. Y cancelamos la ejecución del método con un return. Si todos los datos del formulario son válidos, entonces, primero creamos un objeto a partir de los valores ingresados en el formulario. Esto lo hemos visto hace un rato con this.form.value. Transformamos esa estructura compleja del formulario con form controls, con form groups y demás en un objeto común, en este caso de tipo create encuesta DTO, que era la interfaz que vimos al principio de la clase que creamos en la clase anterior. Y lo que vamos a hacer con este objeto de encuesta es lo siguiente. A cada pregunta le vamos a asignar en la propiedad número la posición que tiene en el índice del array de preguntas más 1. ¿Para qué hacemos esto? Recordemos que en nuestra base de datos, una de las columnas de la tabla de preguntas era número, que definía el orden en el que fueron creadas las preguntas. Y el orden en el que se van a mostrar después a la hora de responder la encuesta. Entonces, para definir ese orden, llenamos el valor de la propiedad número, que después se va a guardar en la columna de la tabla de la base de datos, tomando como base la posición en el índice de esta array a la hora de crear el formulario. Y le sumamos 1 para que empiecen en 1 los valores, en vez de empezar en 0, porque recordemos que los arrays empiezan en 0. Y por cada pregunta hacemos lo mismo con las opciones. Definimos el número de la opción, tomando como base el orden que tienen en nuestro array. Y esto se va a guardar en la columna número de la tabla de opciones de la base de datos. Y después nos va a permitir que las opciones siempre se rendericen en el mismo orden. ¿Bien? Para terminar, vamos a usar nuestro servicio de encuesta service. En este caso, vamos a utilizar el método crear encuesta. Recordemos que el método crear encuesta tomaba como parámetro, acá de hecho el Visual Studio nos muestra la asignatura del método, el método crear encuesta tomaba como parámetro un objeto de tipo create encuesta DTO. Es lo que estamos pasando en este momento. Es el resultado de transformar nuestro formulario en un objeto y esto está tipado, le dijimos que iba a ser de tipo create encuesta DTO. Bien, que es la interfaz que habíamos creado que respeta la estructura del DTO, del backend, para poder enviarle los datos exactamente como espera nuestra API de Nest. Entonces, llamamos al método crear encuesta, le pasamos como parámetro nuestra encuesta, que obtuvimos a partir del formulario que cargó el usuario en la página. Nos suscribimos al observable que retornaba este método, recordemos lo que estuvimos viendo al principio de la clase de observables, y a este método subscribe le pasamos un parámetro con un objeto con 2 llaves. Una llave next, que definía qué hacemos en caso de que la solicitud HTTP se complete de forma correcta, y una clave error, que definía qué hacemos en caso de que haya un error al crear la encuesta en este caso. En caso de que haya un error, simplemente vamos a emitir un mensaje que diga ha ocurrido un error al crear la encuesta, que es el mensaje que nos saltó hace un rato porque no estaba levantado el backend. Y en caso de éxito vamos a hacer lo siguiente.
vamos a añadir un mensaje que diga la encuesta se creó con éxito y vamos a usar ese objeto router que habíamos inyectado para navegar hacia otra ruta de nuestra aplicación. En este caso ha sido una ruta llamada presentación de enlaces. Bien. Esta ruta llamada presentación de enlaces, en este caso tomaría como query params ID de encuesta, código de respuesta y código de resultados. Recordemos que el post al endpoint de creación de encuestas del backend retornaba un objeto con esa estructura. ID de encuesta, código de respuesta y código de resultados. ¿Para qué nos servían esos tres valores? Para generar los dos enlaces, un enlace para compartir a las personas que tienen que responder la encuesta y otro enlace para ver los resultados de qué es lo que respondieron las personas en la encuesta. Bien. Esta pantalla no la vamos a implementar en este caso. Les queda de tarea si es que quieren seguir probando con este ejemplo que estuvimos viendo en la clase. Pero generaría la pantalla que vimos en los ejemplos de las primeras clases, donde aparecían los dos enlaces y podíamos copiarlos para después compartirlos. Bien. Con eso cerramos la clase de hoy. Entonces, el funcionamiento a la hora de terminar de crear la encuesta va a ser hacer una solicitud post al backend. Si es exitoso, mostramos un mensaje de éxito y redirigimos al usuario a un componente distinto donde se van a mostrar los dos enlaces que puede compartir para responder la encuesta o para ver los resultados de la encuesta. Bien. Con eso cortamos la clase de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, este sería el momento para hacerla. Voy a probar levantar el backend para rápidamente mostrar un ejemplo de cómo se crea con eso la encuesta. De mientras, espero por si alguien tiene alguna consulta o algún comentario que realizar antes de terminar la clase. Bien, ahí levanto el backend. Vamos a presentar nuevamente el frontend. Y vamos a crear una encuesta. Vamos a seguir el ejemplo que veníamos trabajando. Comienzo de clases. Vamos a agregar una pregunta que sea ¿qué esperas de esta materia? Que sea de tipo abierto. Y vamos a agregar una pregunta que sea ¿cuál de las siguientes opciones te describe mejor? De selección simple. Y va a tener en este caso como opciones proactivo y perezoso. Bien, va a tener simplemente dos opciones. Entonces vamos a crear una encuesta llamada comienzo de clases con una pregunta de tipo abierto, que sea ¿qué esperas de esta materia? Y una pregunta de tipo selección simple, que sea ¿cuál de las siguientes opciones te describe mejor? Que tiene como opciones proactivo y perezoso. Vamos a hacer clic en finalizar, abriendo la pestaña de red para refrescar nuevamente ese concepto del proxy inverso. Confirmamos que queremos finalizar la creación de nuestra encuesta. Nos arroja el cartel de que la encuesta se creó con éxito y podemos ver que nuestro endpoint retornó 201. Y si analizamos la solicitud, como dijimos, en principio el navegador hace la solicitud del mismo origen. Y después el servidor que nos sirve la aplicación del frontend se encarga de redirigir la solicitud al backend. Bien, es lo que habíamos comentado al principio. Si nosotros venimos a Bruno, bien, y utilizamos los datos de ID y de códigos que me retornó el backend al crear la encuesta, voy a utilizar el código de resultados, que es el siguiente.
Disculpas. Bien. Acá lo que hice fue llamar a nuestro endpoint de recuperación de datos de encuestas, pasándole el ID de la encuesta, el código y el tipo de código, y me retornó los datos de la encuesta que acabamos de crear. ¿Qué esperas de esta materia de tipo abierta? ¿Y cuáles de las siguientes opciones te describe mejor? Con las dos opciones que habíamos utilizado. Bien. No lo mostré recién, pero esos datos los saqué en la pestaña de red, ¿sí? De analizar la respuesta del post que hicimos, que el backend nos retornó el ID, el código de respuesta y el código de resultados, que son los mismos tres valores que en principio vamos a usar para formar, en este ejemplo, los enlaces para responder la encuesta y para ver los resultados de la encuesta. Con eso sí, vamos a cortar la clase. Si alguien tiene alguna consulta final, siéntanse libres de hacerla. Si no, ya cortamos la grabación. Perfecto. Buen fin de semana para ustedes también. Recordemos que en la clase siguiente ya vamos a ver la unidad de servidores. Vamos a cortar la grabación.